Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar en breves minutos. Muchas gracias por asistir. En primer lugar, quiero saludar a todos ustedes, a todos los que nos visitan y nos están viendo el día de hoy. Y como siempre, esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. En primer lugar, queríamos agradecer a nuestros invitados, a Tomás Villalón y Nicolás Norero, por su amabilidad y generosidad de compartir esta charla que se denomina Obra 2021 y compartir esta experiencia tanto con nuestros estudiantes, nuestros docentes y toda nuestra comunidad educativa. Así que esperemos que sea muy bueno para todos nosotros y la verdad que estoy seguro que va a ser muy interesante. Para dar la bienvenida, les voy a dejar con el decano de nuestra facultad, don Daniel Schmidt, que les va a dar unas palabras iniciales. Daniel. Muchas gracias Manuel. Saludar a todos los asistentes, quienes nos están escuchando, nuestros alumnos, docentes, invitados que se suman a esta interesante charla y por supuesto saludar a nuestros grandes expositores, saludar a Nicolás, a Tomás, que gracias a la magia de la tecnología, de alguna forma y quizás también producto de esta pandemia que estamos viviendo, podemos tenerlo hoy día aquí en esta charla. En otras circunstancias, quizás tendríamos que haberlos traído presencialmente, ¿cierto? Como lo hemos hecho anteriormente. Pero el día esto nos permite estar aquí, conversando con ellos, que nos cuenten un poco de su experiencia. Una experiencia basada principalmente en concursos. Nicolás particularmente, ¿cierto? Y también Tomás han sido grandes participantes de concursos a nivel nacional. También participando internacionalmente, participación también en la Bienal de Venecia. Creo que tenemos hoy día dos grandes expositores que nos van a poder contar desde su experiencia y particularmente desde cómo la arquitectura nace del proyecto, cómo la arquitectura se hace carne, ¿cierto? En un proyecto construido. Y quizás también algunas anécdotas que nacen de lo que es hacer arquitectura hoy día en este contexto de pandemia en el que estamos viviendo. Cómo eso también ha influido y el contexto social que vivimos en el país ha influido también en algunas decisiones de proyectos que se hacen hoy día, forman parte hoy día de su currículum, forman parte de su portafolio. Para nuestra facultad es tremendamente importante poder tener expositores de la talla de lo que tenemos hoy en este panel, para que nos transmitan desde la experiencia lo que es hacer arquitectura. Y quiero agradecer enormemente y a todos quienes están conectados, pedirles que pongamos muchísima atención en esta exposición, que aprendamos todo lo posible. Nuestra facultad es una facultad que reúne, ¿cierto?, tres disciplinas que son bien particulares: la arquitectura, con los expositores que hoy día tenemos, la construcción, que yo aquí quiero hacer quizás un punto relevante con respecto a la obra de nuestros expositores, que tienen mucha preocupación por el detalle. Son proyectos que muchas veces parecen de una arquitectura simple, sencilla, digamos, liviana, pero que tienen un juego en el detalle que es tremendamente relevante. Y también un aspecto muy relevante que tiene que ver con la adaptación del nombre de nuestra facultad, hoy día incorporando el área del medio ambiente, y cómo la arquitectura dialoga, ¿cierto?, con este aspecto constructivo, pero también con el medio en el cual se emplaza. Y creo que vamos a poder escuchar y aprender muchísimo de la exposición que hoy día tenemos. Así que muchas gracias y que disfruten de este evento. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Bueno, aprovechando también la oportunidad, quería comentarles a todos ustedes que hoy día también es un día importante para nuestra escuela de arquitectura.
quería tocar un tema importante por el hecho de que siempre hay que destacar las etapas que se van cumpliendo en la vida, los ciclos como nos van marcando. Y como ya todos saben, este año cumplimos 30 años de enseñanza de la arquitectura en la Universidad Autónoma y que este nuevo ciclo en el fondo nos marcó esta nueva década, pero también quería compartir con ustedes que hoy también acabamos de dar inicio a nuestras clases híbridas en 2 secciones del taller 1, que también creemos que marca también una nueva etapa para nuestra escuela. Una etapa que, como es lógico, va a ser gradual y voluntaria, y también que debemos ser muy conscientes en todo lo sanitario para cumplir en esta modalidad. Pero lo interesante es que por primera vez en nuestra escuela se estará haciendo una clase, o se estuvo haciendo hoy día en la tarde, una clase presencial con transmisión e interacción en forma online y simultánea. Entonces, la verdad que nos llena de orgullo si nos preguntan, yo creo que nadie, ninguno de los que está acá, hubiéramos pensado 2 años atrás que íbamos a estar haciendo una clase de arquitectura de esa forma. Y también entender que en ocasiones estas crisis impulsan grandes cambios y en ese camino nos obligan, ¿cierto?, a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y siempre voy a reconocer que es un orgullo cómo esta escuela enfrenta todos estos momentos desafiantes. Y ahí la verdad que agradecer sin duda a nuestros docentes de cómo enfrentan cada uno de estos desafíos. El año 2020 también los enfrentaron en estos formatos online y el día de hoy están asumiendo una nueva forma. Así que, como les digo, esta nueva etapa, nosotros desde el 17 de enero del 2020, casi 1 año y medio atrás, tuvimos nuestra última premiación de arquitectura acá en el sistema presencial, en nuestro hall del edificio K, y evidentemente nadie iba a pensar en cómo iba a ser el futuro, y a pesar de que nos golpeó fuerte, estamos, como les digo, muy felices, muy emocionados de tener esta nueva etapa donde pudimos ver y conocer a nuestros estudiantes, algunos de ellos. Así que solamente quería compartir que hoy día en la tarde estuvimos compartiendo con nuestros docentes también estas imágenes y también demostraban la alegría y cómo necesitamos de pronto ese contacto físico o ese volver a encontrarnos, que sin duda tiene que ser con responsabilidad, pero la verdad que creemos que está marcando un nuevo momento que en el fondo es importante en nuestras vidas. Así que espero que todos los que nos escuchan poder volver a verlos en esta escuela y insisto que creo que va a ser un futuro muy interesante. Ahora, para continuar con lo que nos convoca finalmente, que no es escucharnos a nosotros, sino que es escuchar a nuestros invitados, los vamos a dejar en el fondo con 2 amigos. También un mensaje también para ustedes como estudiantes de la universidad, que tanto con Tomás, con Nicolás, nos conocimos en la universidad, no solamente en lo académico, sino que también en lo deportivo, así que también es interesante como no todo es arquitectura en la vida, sino que también la vida está llena de todo un entorno, y esta vida universitaria que para los que están iniciando su camino en nuestra escuela de forma híbrida, que ojalá que tengan todas esas experiencias que lo acompañen para el resto de la vida. Así que ahora agradecer, como les digo, a Nicolás y a Tomás por la amabilidad de compartir con nuestra escuela, y bueno, los dejo con ustedes, colegas. Muchas gracias. Voy a comenzar por colocar de fondo la presentación. Ustedes me dicen si funciona. Sí, se ve. Un segundito. Que a mí todavía no me carga, parece. ¿Se ve la primera imagen? ¿Se la pones en pantalla completa? ¿Tú me escuchas, Manuel? Sí, todos te escuchamos. Ya, yo no tengo, se me quedó pegada como la pantalla, por alguna razón que desconozco.
A ver, esperemos entonces. Esperemos un momento. No sé si será problema mío o de... No. Me dice que no responde. Sí. A ver. ¿Podrá ser un problema de la plataforma, Manuel, o es mío? Nosotros estamos viendo ahora ¿cómo se llama? La presentación, pero antes de que antes de estar maximizada. Ya, como que se quedó pegada. A ver, voy a tratar Claro. de salir. A lo mejor Sí. por alguna razón me podría desconectar. Voy a probar. Sí. A ver, en estos momentos, disculpen, estamos con unos problemas de conexión, como pueden ver. Así que, si nos esperan unos segundos. ¿Aló? A ver, Tomás, ahí te estamos escuchando. Déjame ver si puedo ahora Perfecto. compartir esto. Si no, de repente, Nico, pruébalo tú. Sí, dale. Ahí parece que me funciona. ¿Se ve o no? Sí, ahí está perfecto. Ahora sí, ya, chuta. Bueno, primero que nada les pido disculpas por el impasse, fue absolutamente involuntario. Bueno, les reitero nuevamente las gracias a la universidad. Siempre a nosotros nos ha parecido un desafío hermoso poder compartir lo que hacemos en la oficina con los estudiantes. Creo que una de las motivaciones mayores, porque justamente encontramos siempre el interés más genuino en ellos. Y siempre nos ha gustado justamente este tipo de conversaciones o exposiciones en donde los alumnos nos demuestran siempre muchísimo interés, afecto y preocupación por lo que hemos estado haciendo durante los últimos años. Así que para nosotros es un gusto y un privilegio estar acá junto a Nicolás. Estamos representando un grupo, no solamente somos nosotros dos, está también Leonardo Quintero, que trabaja directamente en la gran mayoría de los proyectos que estamos desarrollando, y un grupo que es una oficina mayor también, que ya se las voy a mostrar y les voy a contar un poco cómo trabajamos. Así que partir por eso, el agradecimiento a Manuel, somos compañeros de universidad, y me siento tremendamente agradecido también de su interés en invitarnos y
Y por supuesto que para nosotros no es solamente una gratitud profesional y académica, sino que por cierto personal, y que agradecemos muchísimo. Les vamos a contar brevemente, la presentación va a contar como de dos partes, una que voy a hacer yo, que les voy a contar más o menos los proyectos que hemos estado haciendo el último tiempo, de manera un poquito más rápida si se quiere, y una segunda parte que vamos a centrarnos un poco más en el teatro, que ha sido la obra que ha consumido quizás más energía en el último tiempo, y que nos parece como pertinente mostrarles ahora. También hemos estado haciendo otros proyectos, puntualmente un edificio de vivienda en Valdivia, que nos tiene muy contentos también, pero que decidimos, producto un poco de la narrativa de la charla, excluirla por hoy día y probablemente en otro momento les podamos venir a contar lo que son esos interesantes proyectos también. Lo primero es contarles que nuestra oficina es un colectivo, somos un grupo de entre 8, 10, 11 personas más o menos. Ustedes ven de arriba a Carmen Valdés, a Valentina Hacha, Leo Quintero, en la fila del medio Javier González, César Gómez, Alexis Quintero, Nico y yo, y también hasta hace poquito estaba trabajando junto a nosotros también Paulina Vitrán y Macarena Ceballos, en lo que también ponía un poquito más de balance género al equipo que actualmente tenemos. Ambas encontraron trabajos muy interesantes y ahora no están con nosotros. Entonces, lo primero es contarles que no somos una oficina, entre comillas, que trabaja con una suerte como de jefe o estructura piramidal, sino que es bastante horizontal. Tratamos como de abrir la discusión y los proyectos y las autorías también. Si se fijan, en los proyectos que vamos a exponer hoy día, la gran mayoría de ellos se juntan 3 o 4 para poder hacer uno. Y de repente en algunos no estoy yo, en otros está Nico, en otros no está Leo, en otros está Javier, en otros está César y así sucesivamente. Bueno, dicho eso, un poco adentrándonos en una pequeña introducción para ir de lleno como al trabajo que nos convoca, nos gustaría hacer una pequeña reflexión sobre algunos ejes que guían un poco el trabajo y que lo vamos a tratar de resumir solamente en esta diapositiva. Esta es un compilado de secciones de iglesias góticas que hace Martí y que junta 5 de ellas justamente, en donde las 5 buscan un propósito bastante similar, con escalas distintas y con soluciones constructivas y estructurales muy diferentes. Y justamente esa resolución, producto del tamaño de su escala, de esa obsesión por perseguir una determinada altura, los lleva a definir una cierta estructura, una cierta manera de disponer los materiales y en consecuencia también de ordenar un determinado espacio arquitectónico. Y eso para nosotros es una de las líneas que nos parece como más fecundas en la exploración del proyecto, porque justamente creo que una de las cosas que buscamos siempre es tratar de encontrar las reglas del proyecto en estas cosas, en cómo se sostienen los edificios, en cómo se construyen los edificios y cómo a partir de ello deriva una determinada expresión del proyecto, ¿no? Creemos y estamos relativamente convencidos que en la medida que la búsqueda va en esa dirección, los resultados son mucho más imperecederos, mucho más atemporales, porque exploran justamente un aspecto más interno de la forma y no dependen de elementos secundarios como podría ser de aspectos formales del momento, obsesiones del arquitecto o elementos bastante subjetivos que de repente no contribuyen, ¿no es cierto?, a la exploración de este tipo de proyectos que a nosotros en particular nos interesan. Entonces, lo interesante de este compilado es que son 5 obras, 5 secciones y todas funcionan distintas. Hay 5 cruceros en algunos momentos, en otros son 3, en otros uno muy grande con 2 elementos laterales, en otro tiene 4 arbotantes, en otros tiene 8 y así sucesivamente. Y eso nos parece que es una manera como de expresión genuina de cómo la estructura, la construcción y el proyecto de arquitectura conviven en una sola cosa. Uno de los proyectos que podríamos identificar dentro de este compilado que les voy a mostrar bastante rápido es el proyecto que desarrollamos para el Museo NUMU, que fue un concurso que se convocó hace unos meses atrás, en el que trabajó justamente Nico, Leonardo,
Alejandra Celedón, que nos apoyó en este caso también, Jorge Pavich, que nos contribuyó también con bastante experiencia, la Macarena Ceballos y Sebastián Valois. Y este proyecto fundamentalmente persigue un poco la misma obsesión que les contaba al comienzo, ¿no? Se enclava en el Parque Bicentenario, a los pies del Cerro San Cristóbal, en un cruce relativamente nuevo, en donde hay pocos elementos que constituyen una cierta identidad desde el punto de vista arquitectónico, porque desde el punto de vista geográfico es tremendamente fuerte, ¿no es cierto?, con la presencia del río y la presencia del cerro. Entonces, un poco lo que propone el proyecto es cómo tratar de contener o hacer convivir, ¿no es cierto?, en una suerte de contenedor cultural todas las expresiones derivadas del museo, no solamente la idea de la sala, sino que tratar de activar con la sala, que era como, entre comillas, el programa más importante dentro de las exigencias del concurso, contribuir con todos los elementos que son complementarios, ¿no es cierto?, y que abastecen de energía y de vida al proyecto, hacerlos efectivamente un catalizador para entregarle y suministrarle siempre vida pública a este edificio. Entonces, nos encontramos en un borde participando de una geografía como súper importante, cerros, islas, ríos, y también de otras piezas como el mestizo de Smilan Radic en la municipalidad y el proyecto que está en un enclave dentro de este circuito en el parque de Teodoro Fernández. Entonces, bueno, toda la reflexión gira un poco en torno a cómo tratar de hacer esa suerte de contenedor o esa suerte de pieza que lograra aglomerar todos estos intereses. Y una de las primeras preguntas fue qué forma debiera tener esta pieza, este elemento. Surge la idea de tratar de mirar y reflexionar en torno a ciertas maneras de configurar un borde. Y nos dimos cuenta de que la arista era una pieza que podía ser nociva en esa condición de borde. Por eso rápidamente llegamos al círculo, a la idea de la tangente, que podía integrar vistas de manera mucho más sugerente, ¿no es cierto?, con las diferentes perspectivas que tenía el sitio, y a su vez también empezar a posicionar esta pieza con niveles de asomo o niveles de interioridad. De esa forma surge un poco la idea de poder tener un elemento principal en donde estuviera la sala, y cómo desde la sala se arrojaran los espacios hacia afuera, en donde apareciera este otro programa que es el programa complementario. Entonces, en estos dibujos aparece la idea de cómo el foyer tradicionalmente se vincula a un circuito museístico, uno va de foyer a sala, de sala a la siguiente sala y así sucesivamente hasta terminar el recorrido. Y de alguna manera pensamos que el foyer podía ser otro tipo de espacio y que pudiera envolver de una manera mucho más contundente ese espacio como intocado, incólume y que debíamos respetar, que eran las salas del museo. Entonces, hacia afuera, tiramos todo ese programa blando que llamamos, que eran las cafeterías, las tiendas, las salas, el foyer, con toda la actividad pública y vinculada al parque, y adentro de todo ese programa duro, en esa suerte como de gran frontera. Eso nos permitía apilar el programa, era una suerte como de pieza central en donde estuviera todo el funcionamiento de las salas en un solo bloque, de hormigón, duro, opaco, con las climatizaciones, la seguridad, todos los elementos necesarios para poder equipar eso. También disminuyendo en consecuencia el contacto del edificio sala con el parque. Tener distintos tipos de salas en consecuencia y tener un elemento que lo envolviera completo. Y eso nos permitía activar de distinta manera el museo con el parque, porque permitía abrir, cerrar, cruzar, cerrar por la envolvente, cerrar el núcleo interior, armar circuitos, armar vistas, y de esa manera un poco el proyecto empezó a tomar alguna forma. Estos dibujos de alguna manera también buscan cierta relación con el entorno inmediato de cómo se iba a posicionar esta pieza en el parque y la relación que va a tener obviamente con su contexto inmediato. Estos son planimetrías del concurso, en donde aparece la comunión de estas dos plazas, la plaza acceso, la plaza del parque, la sala como la pieza central y la envolvente como el elemento en donde se pretendía incorporar toda la vida pública. Esta es una representación de sus circulaciones y de cómo la pieza central nuevamente amalgamaba los recorridos y los circuitos más exclusivos del museo, y hacia afuera toda una integración con el parque, como se ve aquí en la planta número 1. El edificio, si se ve con esos muros más anchos, es un hormigón armado, y hacia afuera es una estructura que posee otra expresión y una estructura mucho más translúcida.
Ahí se ve cómo se integra la tienda, los montajes, el hall de acceso, el restaurante, y cómo algunas de estas salas también se abren a este foyer público. Abajo estaba justamente todo el programa que involucraba tener otro tipo de control, salas de estudio, bibliotecas, la administración y obviamente también dentro de este corazón que hablamos, este almacén de salas, uno que estaba en el nivel -1. Hacia arriba se arma esta suerte como de apilamiento de salas con un recorrido perimetral abierto y balconado sobre este foyer translúcido. Entonces, claro, cuando aparece el corte se puede ver esta suerte de almacén de salas en el corazón del proyecto, con una suerte de disminución del contacto de los muros ciegos con el parque y con una conexión abierta desde el interior hacia afuera, con la vía y los bordes más nobles que tiene obviamente la actividad recreativa de un parque. Aquí se puede ver en un corte perspectivado como esa idea, en donde la envolvente es una envolvente metálica, de estructuras metálicas apoyadas en unas piezas de hormigón armado, y finalmente se arma una suerte de pieza de vidrio translúcido con ladrillos de vidrio, y eso también permitía generar una suerte de distorsión desde el interior hacia afuera, ¿no es cierto? Mirar el exterior pero sin verlo. Y cuando uno estuviera en el piso -1, perdón, en el piso 1 del parque, pudiera tener una conexión con el mismo, pero en la medida que subía o bajaba, se producían relaciones visuales muy distintas. Aquí se puede ver un poco cómo es esta idea del almacén de salas y la idea de la conexión del edificio con su vía pública. Y aquí aparece un poco la idea de cómo podía esta envolvente translúcida y ligera de poder ir apropiándose de ciertos colores, texturas, de información que estaba obviamente en el contexto inmediato. Estos eran los espacios que iban quedando entre las piezas. Justamente, por ejemplo, aparecía el restaurante o el recorrido perimetral del museo, y la posibilidad obviamente de abrir esto. La idea de poder conectar el suelo con el suelo verde y vivo del parque, y que no fuera un elemento obviamente que obstruyera, sino que obviamente que pudiera conectar. Todo este espacio abierto tiene obviamente puertas que se deslizan y pueden cerrarse en distintos momentos del día. Esta es una vista al hall de acceso que persigue un poco lo mismo. Y esto ya es arriba, en el recorrido perimetral, en los ingresos a la sala. Y esto es ya una vista desde el interior de la sala, ¿no? Otro aspecto interesante era que podía cambiar obviamente la expresión de esta pieza hacia afuera en la noche, prenderse, apagarse, y también servir como un soporte para proyecciones, películas y un montón de cosas. En los momentos que pegaba la luz en ciertos horarios adquiría tonalidades más anaranjadas, en otros días más nublados se volvió una suerte de elemento más grisáceo. Y obviamente en la noche también tenía esta posibilidad de transformarse en una pieza que vibrara un poco con la oscuridad y generar un referente nuevo en el parque. Aquí les voy a mostrar un pequeño video que desarrollamos para el concurso y que expresa un poco esta idea. No sé si se demorará un poquito en cargar o... Ahí va. Ahí va.
Bueno, hay una segunda tanda de proyectos que los voy a pasar relativamente rápido, que estamos desarrollando en el sur. Son una suerte de batería de equipamiento que tienen distintas escalas, distintos tamaños, distintos propósitos, que nos han mantenido también ocupados durante parte del año. Esto es una serie de proyectos que entran en un tema que nos ha parecido bastante determinante en los últimos años, que ha entrado un poco de manera como relativamente inconsciente y que en este minuto nos tiene bastante convencidos de varias cosas. Les diría como en primer lugar la idea de la prefabricación, que pensamos que es una manera obviamente de responder y de cambiar la forma en que se tiene que construir, no solamente por un tema medioambiental, de huellas de CO2, de emisión de residuos, sino que también por un tema que tiene que ver con las velocidades de las obras. Son demasiado nocivas, invasivas, y obviamente el aspecto de los tiempos de los proyectos encarecen los mismos, los vuelven muy complejos. Y un poco por el tema de la experiencia que hemos empezado a tomar a partir de lo del teatro y de otros proyectos que han entrado a la oficina en los últimos 2 o 3 años, la prefabricación se ha vuelto un tema. Y creemos que este tipo de proyectos, que si bien son encargos privados, si se quiere, están de alguna manera sembrando ciertos temas que nos parecen determinantes a la hora de poder a futuro plantear soluciones para otros aspectos o otro tipo de preguntas mucho más complejas. Creemos que, por ejemplo, el tema de la vivienda social se podría solucionar en gran parte con estos mecanismos, no solamente por los ahorros de tiempo, plata, costo, huellas de carbono y ahorros en los residuos, sino que también por las velocidades, por los tiempos de montajes y por justamente a partir de esa estrategia aumentar la producción en 3 o 4 veces. Entonces, si bien es cierto, pueden ser encargos privados que podrían carecer de ese interés, son precisamente posibilidades en donde estas cosas se empiezan a testear y empiezan a sembrar estas preguntas de manera persistente, y que obviamente pretendemos recuperar y tomar en la medida de lo posible en el futuro. Esto es, por ejemplo, parte del fondo en donde estamos haciendo varios proyectos, forma parte de un plan maestro en donde hay distintas piezas que van a participar en él. El primero de ellos es un quincho o sala de eventos, si se quiere, en donde es una suerte de marco repetido en madera laminada mecanizada, y ese sistema permite elaborar el proyecto en pocos meses. Esta es una vista, es un edificio de un piso. Este proyecto está listo, próximamente probablemente pueda empezar su obra. Y lo interesante es que es una sola pieza que, si se fijan, se repite creo que 14, 15 veces hacia atrás, y al ser simétrico permite obviamente simplificar detalles, uniones, piezas. Las ventanas son todas iguales, los elementos superiores también, y a pesar obviamente de su tamaño y su envergadura, es un edificio bastante simple, ¿no? Entonces, esos aspectos, por ejemplo, nos parecen que son sumamente rescatables de este ejercicio. Este es un edificio que justamente captura una determinada cantidad de aire a partir de transformarse simplemente en una suerte de colisión entre suelo y techo y una serie de ventanas. Entonces, esta suerte de interés que empieza a aparecer ya en el teatro y en este proyecto de nuevo, lo empezamos a retomar también en otro. Este es otro proyecto que desarrollamos dentro del mismo conjunto, en donde es una torre que está justamente también prefabricada, esta vez en acero galvanizado, ¿no? Y es una torre mirador que es una suerte de soporte deportivo y también de dispositivo como informático para poder entender un panorama de flora y fauna que es muy interesante obviamente en el lugar. Y estos son una serie de módulos que se empiezan a apilar unos con otros y es una suerte de supermecano. Este proyecto también está listo, está entregado y este proyecto en este momento está en licitación para luego poder ser construido. Entonces todas las piezas de nuevo se repiten, los pisos son todos iguales, cada uno de los pisos es una suerte de rompecabezas de alrededor de 30, 40 piezas que están todas apenadas, unidas entre sí, las barandas son todas iguales y eso de nuevo permite que esto venga relativamente prearmado
y en una faena relativamente sencilla y poco invasiva se pueda empezar a edificar y a construir con tiempos bastante buenos, ¿no? Esta es otra expresión de ese proyecto. Hay otro proyecto que es un centro interpretativo, también en el sur, un poco más retirado del lugar que les mostré anteriormente, que forma parte de un proyecto un poquito mayor, dentro del mismo encargo, y es una pieza que es un elemento que trata como de solucionar un problema de orden que hay donde se encuentra actualmente una serie de edificios relativamente dispersos, y se nos encarga hacer un centro interpretativo para poder acceder a una serie de parques nacionales, e integrar a través de la misma pieza el resto de las edificaciones presentes. Entonces lo de la iglesia, lo de la izquierda, es una iglesia, un galpón, una casa y un pequeño huerto, y el de la derecha son los mismos ya integrados con una serie de senderos y esta nueva pieza que va a dar curso a un pequeño arroyo, incorporar algunos senderos y justamente ser el centro de acceso para el resto de las piezas. Entonces es un edificio circular en donde de nuevo es un mismo marco que se repite decenas de veces, con una misma solución que permite cruzar, que permite mirar hacia el interior, en la idea como poder atrapar un determinado pieza verde de jardín nativo, permite iluminar de manera natural, ventilar y recorrer esta suerte como de pequeño centro interpretativo, una suerte de pequeño museo, con la idea de un recorrido muy natural que uno hace a través de un círculo que es siguiendo el curso como del reloj, ¿no? Esta idea de custodiar en el interior una pieza significativa, de congregar, reunir, y este es un poco el resultado del primer nivel, en donde hay algunas pequeñas piezas en el suelo, y se libera el terreno disponible, que es una suerte de jardín natural, que obviamente brota de manera espontánea en estos lugares, y arriba aparecen estas 6 piezas que son 6 unidades expositivas que se van alternando con espacios públicos y comunes, con la idea de recibir colegios, turistas, y que justamente puedan recorrer este dispositivo, ¿no? Para poder luego ingresar a los parques. Este sería el jardín que se estaría como más o menos atrapando en el interior. Esta es la vista de afuera, y nuevamente esta obsesión por el tema de la repetición y la construcción en serie que nos ha ido llamando la atención en el último tiempo. Acá les dejo también un video que hicimos como una presentación al cliente, y le pedimos prestar la música de nuevo al NUMU. Aquí se los dejo para que lo miren.
Nico, silencia tu micrófono, creo, por favor. Aquí se muestra un poco la idea de que cada pabellón tuviera un tema, y esto lo desarrollamos con profesionales que nos fueron dando más o menos el contenido museológico y darle una suerte de estructura a esta narrativa, ¿no? Que cada uno tuviera un asunto y una temática que contar, pudiendo obviamente ser flexibles e ir moviéndose en el tiempo. Como último proyecto de esta serie hay una casa que dentro de lo que podemos rescatar es justamente la idea de trabajar en un sitio que tiene una singularidad muy importante, que está puesta en una punta de roca, y que justamente proponemos devastar y horadar con canteros locales para poder generar una suerte de aterrazamiento que nos permita bajar una pendiente y llegar a los bordes del lago. Entonces, es algo que a nuestro juicio es bastante interesante por los opuestos que se generan, porque por un lado es una estructura muy ligera, muy tectónica si se quiere, de huesos y de barras, y por otro lado una estructura muy maciza, de cuerpos pesados como la piedra y el proceso de degradación que ella obviamente deriva de su propio desbaste, ¿no? Entonces, esta pieza se genera a partir de una suerte de escalonamiento en la piedra, y en donde creemos que lo interesante es justamente el corte que se ve acá, en donde se generan tres terrazas: una terraza acceso, una terraza pública y una terraza que podríamos denominar como pública exterior, y en la parte superior se desarrolla la vía privada de la vivienda. Entonces, como última reflexión, de nuevo, esta insistencia en las piezas modulares y repetidas, en este caso dispuestos en otro contexto y en otro sitio, sobre la piedra, sobre la roca, pero nuevamente proponiendo e insistiendo en la temática que les contaba anteriormente, en la prefabricación, en la modulación, en tratar de ocupar este material que tan noble, ¿no es cierto?, que nos permite disminuir huellas de carbono, la huella hídrica, residuos, etc. Bien, y como último momento de la explicación voy a dejar a Nico ahora, que en más o menos unos 20 minutos esperamos pueda contarles lo que está desarrollándose en el teatro. Así que Nico, adelante, yo te voy traspasando la diapositiva. Dale, muchas gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Bueno, les vamos a contar aquí, como dice Tomás, el desarrollo del teatro, un proyecto que también parte desde un concurso que se desarrolla el año 2017. Un concurso un proyecto en el fondo que es muy interesante desde el punto de vista de su gestión. Dale nomás, Tomás. Que tiene, cierto, como actores principales, primero a los amigos de Panguipulli, que es una corporación privada, y por otro lado al gobierno regional de Los Ríos, que son los promotores de este proyecto. Ya es un proyecto bien interesante desde el punto de vista de su gestión público-privada. El concurso, este es una foto aérea, ¿cierto?, de la ciudad de Panguipulli, un asentamiento que tiene aproximadamente 33.000 habitantes. Y el punto azul que ustedes ven allí en la fotografía esto está al lado de la plaza,
y está la casona, ¿cierto?, donde se encuentra el día de hoy los amigos de Panguipulli, una institución, ¿cierto?, que desarrolla cultura, ¿cierto?, principalmente música, a través de clases que se imparten a niños desde la edad preescolar, ¿cierto?, hasta fines de escuela y colegio, ¿cierto?, o sea, hasta los 18 años, teniendo orquestas, ¿cierto?, con sobre 1000 niños, jóvenes y niños. Y el punto rojo que veíamos en la foto anterior es donde se va a situar, ¿cierto?, el teatro. Es interesante como la relación que va a existir entre el cerro y el lago, de algún modo las oficinas o donde se practica, donde se de algún modo imparte la cultura, y el punto rojo va a ser el lugar donde se expresa, ¿cierto?, y se sociabiliza, ¿cierto?, en la comunidad. En la siguiente diapo vemos el terreno. Un terreno que tiene varias particularidades, un terreno que tiene una vista impresionante, como pueden ver, hacia el lago, que tiene de telón de fondo no solamente cierto, este cuerpo de agua, sino también el volcán Chohuenco al fondo. Y es un sitio muy particular porque se encuentra rodeado, ¿cierto?, protegido de algún modo por una serie de grupos de árboles, tanto hacia el lado del lago como hacia el lado, ¿cierto?, más, digamos, del pueblo, lo cual construye, ¿cierto?, como decía anteriormente, un interior en el sitio muy, muy interesante. Desde el principio entendimos que el proyecto, de algún modo el lugar o el sitio del proyecto era mucho más grande que los 3000 metros cuadrados que tiene el sitio propiamente tal, ¿ya? Era muy interesante entender la construcción de una futura costanera que se va a hacer en el lugar, y por otro lado también el desafío escalar que nos presentaba este proyecto, un proyecto que se enfrenta, como les decía, primero ante un lago, después frente a un asentamiento y a esta suerte de costanera futura. Por lo tanto, el proyecto para nosotros era fundamental que fuera parte de este espacio público, por un lado en el lugar, y en el sitio estuviera muy, ¿cierto?, en contexto, valga la redundancia, con ¿cierto?, este grupo de árboles, esta suerte de interioridad. Por lo tanto, el proyecto necesitaba comprimirse en ese punto. Una de las cosas fundamentales, ¿cierto?, de las primeras decisiones del proyecto en el concurso fue la ubicación de este volumen que decidimos desde muy al principio desarrollar, un elemento muy compacto, muy comprimido, que, como van a ver más adelante, está planteado como una caja dentro de otra. Y esta caja, una dentro de otra, teníamos que posicionarla de manera estratégica en el sitio, generando una plaza anterior hacia el pueblo y una plaza posterior o abierta hacia el lago, dejando al volumen, ¿cierto?, a lo que va a ser el teatro, como un mediador, ¿cierto?, entre la ciudad y el paisaje en este caso, y esta caja, una dentro de otra, que fue una estrategia, una idea de orden fundamental al principio del planteamiento del proyecto, que era un poco lo mismo que Tomás explicaba del NUMO, es decir, nos parecía central no tener ni una cara opaca hacia el exterior, hacia los bordes del teatro, es decir, el teatro debía ser un artefacto activo, un artefacto que, aunque no haya una función dentro de él, se entienda que hay vida, que por lo tanto todos los espacios públicos del teatro, entiéndase por ellos foyer, salas de exposiciones, un pequeño café, se encuentran en el perímetro, ¿ya? Un poco como muestran estas imágenes de la izquierda, en una relación también en este caso con el paisaje, espacios que están comprimidos, como decíamos, pero que tienen una gran altura y funcionan en una escala más bien de paisaje, ¿ya? Más que con una escala como urbana. Entonces a la derecha vemos un poco la estructura de orden del proyecto, ¿cierto? Una caja dentro de otra, una caja exterior que va a ser más liviana, más permeable, que nos va a dejar ver hacia el interior, ¿cierto? Y tener relaciones con el paisaje, y una caja interior un poco más opaca que tiene que ver con temas tanto estructurales como de performance, ¿cierto? Acústicas, estructurales, que es donde se desarrolla, ¿cierto?, los distintos shows, ¿cierto?, y futuras performances dentro del teatro.
si bien el edificio persigue, ¿cierto?, una compacidad, un comprimirlo y una cierta simpleza, como ha explicado Tomás también desde los otros proyectos, es un edificio que también tiene una serie de posibles formaciones, ¿no? Una serie de posibles actividades. Es decir, puede funcionar, como muestran estos esquemas de la izquierda, como un teatro más tradicional, como un cine, con un doble aforo hacia el lago, con un escenario exterior, etcétera. Ya lo vamos a mostrar más adelante. Y un poco la imagen de la derecha, explicarles un poco más en detalle lo que decíamos recientemente de esta idea de la caja dentro de otra, la idea de material también, que es una cosa que la planteamos desde muy al principio, ¿cierto? Un edificio que debía vincularse materialmente a su contexto por un lado, pero desde una óptica contemporánea, como explicaba Tomás en los otros proyectos, que es una cosa que hemos venido tratando de perseguir, ¿cierto? Es decir, cómo trabajar con madera, pero de una manera contemporánea. Aquí se ve un poco un plano, ¿cierto?, ya más desarrollado del edificio en su contexto. A la derecha, ¿cierto?, es parte de la futura costanera, con la plaza anterior, que uno entra al sitio, ¿cierto?, a través de un grupo de árboles y se construye esta interioridad entre los árboles y el edificio. Después está el volumen y la plaza anterior, a la cual, ¿cierto?, el escenario, ¿cierto?, se abre y tiene todas estas posibilidades de generar un interior-exterior en ese sentido. Estos son algunos esquemas que son para mostrar un poco el orden a la izquierda medioambiental, el orden, ¿cierto?, de las posibles actividades, y a la derecha el orden arquitectónico, es decir, cómo el edificio se organiza, ¿cierto?, y se estructura en función de esta caja más pesada al interior y más liviana al exterior. Esta serie de esquemas que vienen a continuación un poco muestran todas las posibilidades, ¿cierto?, de posibles aforos, eventos. Es una cosa que también visualizamos bien desde el inicio. Entendíamos que este edificio tenía que poder expandirse hacia el exterior, si bien tiene un aforo limitado de 250 butacas en su interior, tiene que ser capaz, ¿cierto?, de producir eventos más masivos, de producir espacios, ¿cierto?, públicos en su exterior que den vida, ¿cierto?, no solo a la costanera, no solo al lugar, sino que a la ciudad de Panguipulli. Dale, Tomás. Esta es un poco una planta ya más de cierta arquitectura, en la cual se puede entender un poco aquí esta relación de estructura, orden, esta idea de una caja dentro de otra, ¿cierto? Esta idea de ocupar solo un módulo, de insistir en ello, como decía Tomás, en esta idea de repetición, en esta idea, ¿cierto?, de serie, que también nos permite desde el punto de vista constructivo simplificar de alguna manera sus procesos y automatizarlos, que es una cosa que se está persiguiendo. Esta es una planta del nivel -1, que es un zócalo, ¿ya? Un zócalo de hormigón más rígido que le pertenece más bien a la lógica de la caja interior, donde están todos los servicios del teatro. Dale, Tomás. Aquí vemos un corte transversal en el cual se puede entender un poco la relación de estos espacios que les comentaba de foyer o salas de exposiciones y cafeterías, ¿cierto? Y la relación que tienen con la caja interior, ¿cierto?, del teatro mismo. Aquí uno puede ver, a la izquierda estaba un poco cómo llegamos desde la plaza. Se entra al foyer, ¿cierto? Está la sala interior y un poco esa sala después van a ver se abre hacia el lago. Dale, no. Aquí vemos un modelo, ¿cierto? Que un poco muestra también un poco lo mismo, un poco lo bonito de esta maqueta es que muestra la levedad, ¿cierto? Y el contraste que existe entre esta suerte de piel exterior, de madera mecanizada y este interior más rígido, más duro. Acá a la derecha vemos un poco esta secuencia, ¿no?, que es muy interesante desde el punto de vista incluso de paisaje y más urbano, ¿cierto? Es bien teatral también cómo vamos a entrar al sitio a través de este pequeño bosque, este pequeño jardín de árboles que tiene de telón de fondo en este caso al teatro. Y a la izquierda, ¿cierto?, vemos una imagen de estos espacios
que están en el borde, ¿cierto?, entre la piel exterior y la caja interior. Aquí un poco dos más de estos mismos espacios, a la derecha la cafetería y a la izquierda, ¿cierto? También es parte de la cafetería y en el fondo una escalera que sube a un segundo piso más técnico, pero un poco aquí también entender que esos espacios tienen una luminosidad, tienen una materialidad, ¿cierto? Y una relación con el paisaje que nos parece y que hemos perseguido y que después, como vieron en el proyecto del NUMU, se persiguió también un poco parte de eso. Dale nomás, Tom. Esta es un poco la caja, una caja que tiene una particularidad. Nosotros perseguimos desde el primer día tratar de hacer, esta es una caja que, como llaman los expertos, como una suerte de teatro o sala de música de bolsillo, por lo pequeño que es, o sea, tiene 250 butacas, y lo planteamos siempre como un espacio único, es decir, tratar de que la gente que está en escena, ¿cierto?, que está en el teatro haciendo el show, esté en el mismo espacio que está el público, ¿ya? Por lo tanto, hay una caja de madera que envuelve, ¿cierto?, a la sala por completo, sin hacer distinción entre escenario y platea, y tenemos en el fondo, ¿cierto?, esta ventana o este vano que abre hacia el lago, hacia el volcán Chauhuenco, el cual se puede cerrar si uno necesita hacer algún show que necesita algún control de luz. Un poco acá estas dos imágenes muestran esa relación entre un poco la caja interior de madera y un poco esta caja exterior de madera que también tiene relaciones no solamente horizontales, sino que verticales muy, muy interesantes. Esta es una de las lucarnas que se encuentran en las 4 esquinas del volumen. Y un poco como les decía al principio, siempre para nosotros ha sido clave un poco esta relación que tiene el volumen, en este caso resultante o propuesto, con el paisaje. Van a ver ahora algunas imágenes ya de la construcción, donde esto es bastante exitoso, creemos. Aquí se ve un poco la partida, ¿cierto?, del edificio. Esta es parte del zócalo, es decir, de ese piso -1, donde se encuentran todos los camerinos, ciertos baños públicos, salas de ensayo, y un poco aquí se alcanza a ver en el medio, cierto, parte de la caja interior donde va a estar la platea y donde se encuentra, estamos parados como justo fuera del escenario en este punto. Dale, toma. Porque estas imágenes muestran este basamento, que es un basamento, cierto, de hormigón. Dale nomás. Un basamento de hormigón que tiene una expresión, cierto, hacia su exterior con este hormigón de tabla. Desarrollamos bastante todas las expresiones en el fondo de este basamento hacia su exterior. Por un lado tiene, como les digo y como se ve en la imagen, esta moldaje de tabla. En la siguiente imagen un poco podemos ver también los suelos con los que estamos trabajando. A mano derecha el teatro tiene, todos sus suelos son en hormigón pulido, y un poco el contraste que va a tener con los muros que tienen estos hormigones tableados. Entonces también ahí hay todo un trabajo que se ha desarrollado que ha tenido que ver también con los ajustes presupuestarios, etcétera, que muchas veces pudieran parecer como problemas, finalmente se han transformado en algunos casos en situaciones de oportunidades de proyecto, ¿no? Entonces, acá un poco hay una secuencia que va a mostrar parte del desarrollo y esto que venía comentando Tomás de los proyectos anteriores, que en este lo hemos podido como testear, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de mecanizar, de seriabilizar de alguna manera el proceso constructivo a través de la madera de una manera contemporánea, ¿cierto?, ocupando la tecnología que hay ahora. Veíamos ahí en la anterior los pilares, ¿cierto?, apilados y siendo procesados en la fábrica, en la MITEC, acá en Santiago. Después fueron, ¿cierto?, montados en camiones y despachados a Panguipulli. Aquí está el primer camión, ¿cierto?, llegando a Panguipulli. Ese camión tiene más o menos solamente entre el 25 y el 30% de toda la madera que tiene, ¿cierto?, el teatro. Dale, toma. Y aquí un poco hay una serie de imágenes que muestran parte del proceso constructivo. Fue todo un detalle logístico, digamos, el cómo montar estos elementos que son
muy pesados. Cada uno de estos pilares, o este cuerpo de 3 pilares, pesa sobre media tonelada. Y hay un tema muy interesante siempre en el montaje de todo esto. Este creo que es un video, Tomás, si le pones play, que muestra un poco parte del, en el fondo, de cómo se montan estos pilares, que se terminó decidiendo en montarlos en grupos de 3, ¿cierto? Se produce un izaje, ya vamos a ver otro video pequeño que cómo se izan, ¿cierto? El subcontrato, ¿cierto?, de madera laminada armó una suerte de pequeño taller de montaje al lado de la obra donde se preparan estos elementos de A3, se izan, ¿cierto?, con la grúa y se montan. Ya vamos a ver acá el video, hace un pequeño zoom y en el fondo vienen mecanizados, es decir, con todos los cortes y perforaciones necesarias para el montaje. Y ahí hay una serie de pletinas, ¿no?, de anclaje en las cuales los pilares descansan y se terminan por fijar. Esto ha permitido acelerar en parte el proceso constructivo de buena manera. Un poco acá también se ve un poco lo mismo, como después esa secuencia, ¿no?, que partía con uno de estos módulos de 3 pilares, se va sumando y van armando como esta fachada, ¿cierto?, en uno de sus lados. Este es uno de los lados que está hacia los árboles. Acá un poco esta fotografía muestra esto que les decía anteriormente, como una suerte de cancha o pequeña fábrica de montaje que se produce antes de, ¿cierto?, de preparación del material, antes del izaje, y después se lleva, ¿cierto?, a su lugar definitivo. Esta es un poco una foto aérea que muestra parte del sistema constructivo, es decir, o la secuencia constructiva en la cual se hizo este basamento, después los muros de hormigón, ¿no?, que son esta caja interior, y después los elementos de madera que se van colgando, ¿cierto?, fijando a este corazón como más rígido. Este es un video también que muestra parte de la secuencia, ¿cierto?, de la obra, donde está montado en ese momento la primera cara, ¿no?, la que da hacia el pueblo, y un poco aquí se puede ver hacia el otro lado la caja. En el fondo aquí les mostramos un poco bien al desnudo cómo estaba en un principio, pero para que se pueda entender un poco parte del sistema constructivo y un poco esta lógica, ¿no?, de orden, que no solamente es un orden en términos, es un orden estructural, ¿no?, es un orden constructivo, y por otro lado, como decía Tomás, también es un orden que le da una expresión al edificio que entendemos es fundamental. Dale nomás, Tomás, la que sigue. Acá hay otra serie de fotografías que un poco muestran lo mismo, ¿no?, el sistema de montaje y un poco cómo está quedando el edificio, ¿cierto?, en su expresión. Aquí también hay unas fotografías de los niveles superiores mostrando un poco los puntos de conexión. Esto tal vez es bien interesante. De alguna manera los pilares, que son muy esbeltos, tienen 15 metros de alto y se fijan solamente en este punto, es decir, se fijan abajo, ¿cierto?, a la base de hormigón a través de una solera y una pletina, ¿no?, que queda escondida, como veíamos en las fotografías y en el video, y arriba tienen un punto de anclaje en esta suerte de elemento que tiene tres vigas, ¿no?, una horizontal y 2 que se toman de manera diagonal hacia el muro de hormigón. Estas son algunas de las vistas que se producen arriba, que no las vamos a volver a ver porque, ¿cierto?, no, vamos a estar en este nivel, ¿no?, en el nivel de la madera, o sea, perdón, del suelo. Este es un poco el nivel del foyer, un nivel que ha quedado muy bien también en el sitio, porque queda un poco obviamente queda sobre el lago. Hay varios temas, un poco de control de las subidas del lago, pero queda de algún modo como un pequeño balcón, ¿no?, hacia el lago, que es muy interesante. Dale de todo. Un poco acá algunas otras fotografías de parte también del proceso, que tiene que ver con
con la elección de los materiales, las muestras uno a uno que se hacen de los cristales, los colores, la performance de los vidrios, tanto en términos medioambientales, en términos, ¿cierto?, acústicos, los sistemas también de fijaciones. En esto, todos estos cristales van a ir fijos con perfilería metálica, pero tratados de una manera especial, etc. Y acá un poco otras fotografías que muestran un poco, tal vez esta, detenernos un momento en esta para entender aquí, se alcanza a apreciar un poco el espacio este del foyer, ¿no? Este espacio que le da la vuelta a la caja opaca, y un espacio que tiene por un lado 15 metros de altura y por el otro lado 12. Es un espacio que es muy interesante por su escala, un edificio que, como les decía, trabaja desde el punto de vista escalar. Es muy interesante el desafío que había en este sitio, ¿no? Por un lado está esta escala más de paisaje del lago, por otro lado está la escala de la costanera, la escala, ¿cierto?, del peatón, por otro lado esta cosa bien teatral de entrar al sitio a través de unos árboles que tienen sobre 35 metros de alto, por otro lado entrar a este espacio, un espacio que va a convocar mucha gente y después entrar a la sala. Por lo tanto hay una serie de secuencias escalares muy interesantes planteadas como por el proyecto. Dale, Tomás. Y acá hay algunas imágenes un poco más que muestran tal vez un poco las relaciones materiales también que se producen entre el volumen, ¿cierto?, y su contexto, algo que también es fundamental, ¿no?, en cada uno de los proyectos que abordamos, esa condición tal vez más perceptual que se produce cuando elegimos un material. Ese material también se entiende como que refleja la luz de una manera especial, tiene condiciones atmosféricas distintas, colores, texturas, y todas esas cosas también son fundamentales a la hora de decidir con qué se trabaja, ¿no? Tal vez un tema más técnico acá: todos los sistemas de madera mecanizados, ¿cierto?, tienen sus fijaciones ocultas. Nos ha parecido bien importante trabajar de esa manera. Creemos que tiene que ver un poco también con, lo conversábamos un poco antes de partir la charla con Daniel, ¿no?, esta idea de empujar a la industria para poder trabajar de manera, ¿cierto?, contemporánea con materiales que se han trabajado desde siempre. Un poco acá está ya en el proceso de montaje, ¿cierto?, del elemento que va al medio, que va a ir opaco, que lleva un tinglado, ¿cierto?, de una madera especial también que se llama acoya. Ha sido todo un desafío también desde el punto de vista técnico entender con qué madera trabajar. Por un lado estamos trabajando, como les explicaba, con madera laminada. Es una madera laminada que está tratada con un sello especial que se llama Q-Tech, que le da cierta estabilidad, que trabaja por penetración, es decir, todos los sistemas una cosa muy técnica pero muy cortita, la madera, ¿cierto?, históricamente se protegía impermeabilizándola, y hoy día, ¿cierto?, todos los sellos y aceites lo que pretenden hacer es penetrar en la madera justamente para llenarla de algún modo y evitar, ¿cierto?, que el agua después pueda penetrar sobre ella, lo cual produce una estabilidad dimensional de los elementos de madera muy interesante. Por otro lado, hay elementos de revestimiento de madera con los cuales estamos trabajando, que se llama acoya, que es un elemento ahí. Parece que me caí un segundo. Ahí. Ahora te escuchamos, Nico. Ya, perdón. Bueno, y estas últimas dos muestran un poco esa relación más de paisaje que les decía y de relación con su contexto. Dale la última, Tomás, nomás. Que es un poco esa relación. El edificio queda como en este interior que les decía al principio, que es el sitio, ¿no? Protegido de alguna manera, resguardado por
por estos árboles y en una relación espacial bien interesante. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás y Tomás. Dejé de compartir, Manuel, ¿o no? Sí. Por lo menos no lo veo yo. Hoy día hemos tenido algunos problemas técnicos con el tema. Pero bueno, lo que les decía, muchas gracias. La verdad que son muy interesantes los proyectos. Destacable, muy destacable, creo, la síntesis a la que llegan después de toda la reflexión y cómo logran también esa integración. También creo que hay un diálogo muy interesante con la naturaleza, con el medio ambiente. Y bueno, les quería comentar ahora unas consultas del público, que aquí tenemos un alumno de arquitectura, me parece de la Universidad de Chile. Dice, se agradece la charla, gran oficina. Dice, respecto al tema de industrialización, ¿cuál consideran la clave para entender a la modulación como un ejercicio flexible a los diferentes encargos de la oficina? Bueno, yo creo que como te mencionaba anteriormente, hemos llegado un poco como por fortuna, te diría, a este tema. Yo creo que nos hemos ido convenciendo con el pasar de los años de que probablemente en Chile la manera de construir debe cambiar. Yo estoy un poco convencido en eso. O sea, nuestros hormigones no son los mejores. Nuestra mano de obra en ese sentido tampoco es buena. Construir bien en hormigón es carísimo. Sigue siendo contradictorio que también los edificios invierten prácticamente el 60% de su capital en sostenerse y después se revisten en otras cosas también, fundamentalmente porque el hormigón es un material difícil. Entonces, no es que satanice el hormigón ni mucho menos, pero pienso que también es muy nocivo. Entonces, hay otros mecanismos, y cuando uno piensa en otros mecanismos que no son necesariamente los fluidos y los pétreos, sino que son barras, y las barras obviamente invitan a despiezar el edificio en componentes, ¿no? Entonces, cuando tú pasas de ser un ornamento monolítico a uno de partes, tienes que diseñar esas partes y te empiezas a dar cuenta que si tú diseñas muchas piezas distintas, el proyecto se vuelve tan completo como cuando lo es de manera fluida. Entonces tienes que empezar a estandarizar, y en la estandarización y en la modulación y en la repetición te empiezas a dar cuenta que hay eficiencias que casi como por defecto se empiezan a traducir no solamente en beneficios desde el punto de vista constructivo y estructural, sino que también plásticos, ¿no? Empieza la repetición, es cosa de ver las cosas de Donald Judd, por ejemplo, donde hay esas insistencias un poco tediosas, si se quiere, siempre aparece la belleza como un resultado relativamente natural, ¿no? Yo diría. Entonces, un poco por esas premisas, un poco las premisas de las reglas del juego, uno tiene que empezar a utilizarlas para que el edificio sea eficiente y obviamente responda a los estándares que necesita un cliente, que es eficiencia, economía, rapidez, etc. Entonces, por eso entra como el tema un poco en la agenda, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá como en el mismo tema también nos preguntan si en el fondo, y aquí no lo sé, si esta modulación y elementos repetitivos, si el primer proyecto donde lo utilizaron fue en el MOP de Valparaíso, pregunta uno. Sí, en ese proyecto que desarrollamos junto a otro colega que es Patricio Correa, entra por otro motivo. Es un edificio, de hecho es un edificio en hormigón. Pero ahí la premisa fue otra, que fue el programa fundamentalmente. No teníamos un poco tan concientizadamente incorporado la idea de la prefabricación. Probablemente si el MOP lo diseñáramos de nuevo, a lo mejor lo haríamos en elementos más prefabricados, y probablemente incluso en hormigón prefabricado podría ser, u otro. Pero en ese proyecto trabajamos con la modulación en base a un programa. Era un edificio que tenía el 80% de su programa, creo no exagerar, en oficinas de 3,5 por 4. Entonces, finalmente, todos los dimensionamientos de las fachadas se hicieron en 7 metros y 3,5 metros. Entonces, eso nos empujó un poco a que
que la definición programática regló en gran medida la manera en cómo se loteó ese espacio tridimensional, ¿no? Claro, claro. Bueno, aquí tenemos otra consulta aquí. No sé si Nico nos puede aquí ayudar. Bueno, me da la impresión que es Karin, me parece que es Karin Egger, una docente, me parece, de esta escuela. Le aprovecho de mandar un abrazo a la Karin. ¿Sí? Un saludo cariñoso, Karin. Excelente, se lo vamos a mandar. Bueno, aquí pregunta, o sea, nos indica: buenas tardes, Tomás y Nicolás, felicitaciones por el trabajo, muy interesante. Y su consulta respecto aquí en el Teatro Panguipulli, respecto de si consideran algún elemento de la identidad local que es reconocible en el fondo, en el proyecto. Sí, a ver, hay varias cosas. O sea, primero, tal vez lo dijimos un poco rápido, pero primero está un tema que es como más obvio, que incluso venía entregado por parte de las bases, que tenía que ver con esta idea de trabajar con madera. Pero por otro lado, se hizo un pequeño estudio durante el proceso del concurso también, que tenía que ver con entender las lógicas del pueblo y sus edificios principales, que básicamente es su iglesia principal, que tiene unas torres, ¿no? Con un tinglado, que es parte de la expresión o la fachada que tienen los elementos, ¿cierto?, de nuestro edificio también. Por otro lado, estaba esta idea de compacidad que hablábamos, que en el fondo todas las casas, por un tema medioambiental, ¿cierto?, y de eficiencia, son muy compactas y tratan, ¿no?, de tener una planta muy pequeña en relación a su sitio. Por lo tanto, eso también fue una cosa que tratamos de hacer desde el día 1. El edificio más bien crece hacia arriba más que hacia los lados, tratando de tener una planta lo más pequeña posible por ciertas restricciones no solamente del programa, sino que del sitio. Entonces creemos que el proyecto trató trata, ¿cierto?, de situarse en ese contexto, ¿no?, que tiene que ver con un tema, por un lado, de la fabricación de la madera, por otro lado, con la compacidad de los elementos que uno encuentra dispuestos también en el paisaje hacia las afueras de Panguipulli y un poco en la región, y por otro lado, en particular, con el edificio más importante del lugar, que es la iglesia. Sí. Yo rescataría también la idea de tener una doble referencia, o sea, sí. En los pueblos, lo llamo solamente en términos como de escala, que se entiende así, ¿no? Los elementos de cierta envergadura empiezan a fundar en relaciones que son de suyo, ¿no es cierto?, diferentes. Una iglesia, ¿no es cierto?, por su altura, por su condición simbólica, generalmente por su historia, funda una relación central de pueblo, de plaza, y obviamente se constituye como un referente. En Panguipulli no había ningún referente de borde, por ejemplo, ¿no? Obviamente está el referente geográfico, que por definición de nuevo es extraordinario, pero no había algún otro referente arquitectónico, ¿no es cierto?, que dialogara con ese extraordinario contenido geográfico y paisajístico. Y un poco lo que trata de hacer el teatro, de nuevo, es colocar otro polo, ¿no? O sea, si existe este polo en el interior, tengamos otro, y probablemente en el futuro podrían existir 2 o 3 más, ¿no?, ayudando a diversificar el interés, ¿no es cierto?, urbano en una ciudad como Panguipulli a través de estas piezas. Si finalmente yo creo que los contenidos en las ciudades son como verdaderos, como lo decía Ungers, archipiélagos, ¿no es cierto?, donde hay intensidades, ¿no es cierto?, que son las que le entregan como ciertos valores a los distintos ciudades, ¿no? Entonces eso tratamos de hacer también, fundar otra pieza importante dentro de la ciudad. Súper interesante, y sin duda va a cambiar la cara de Panguipulli en el fondo, eso no cabe duda. Aquí voy a juntar las últimas 2 preguntas, bueno, y después yo creo que hay una que ya está un poco, la tocó Nico, que hablaba de cómo se protege la madera en un lugar tan húmedo, pero también hacen una consulta aquí. Matías dice: en el teatro el techo del cubo exterior, pregunta si cubre al cubo interior. Ya.
El cubo exterior, digamos, tiene un techo inclinado que cae sobre un techo que está más bajo en el interior. Y se produce una canal, ¿no?, en la unión entre el cubo exterior y el interior. Entonces, de algún modo, ¿cierto?, esa canal que está justo en la unión de ambas cosas recoge todas las aguas y después las tira hacia afuera. Y lo de los sellos, sí, pues tal vez recordarlo nomás, bueno, la madera laminada, obviamente la escogimos por un tema de sus dimensiones, necesarias, ¿no? Por otro lado, su estabilidad dimensional, es un material que está fabricado, trabajado especialmente para aquello, y está protegido, ¿cierto?, con este aceite especial que se llama Q-Tech, y el resto de las maderas, ¿cierto?, están tratadas es una madera que es un pino radiata normal, pero que se trata con un proceso de acetilación que se llama, esa madera se llama acoya, que es la madera que estamos utilizando en los revestimientos del teatro. Sí. Perfecto. Y bueno, yo creo que la última pregunta, porque yo creo que también todos están apurados por el partido que nos jugaba en estos momentos, pero el último, como para cerrar, ustedes son docentes, han sido docentes también, pedirle un mensaje para nuestros estudiantes, principalmente considerando que tienen una trayectoria destacada, proyectos súper interesantes que han desarrollado, y si pudieran compartir como lo que uno dice, cuáles son esas claves del camino que hicieron, como si es que uno se lo dijera a un chico que está titulándose, a veces yo sé que cada camino es individual, pero a veces uno tiene como cuáles fueron las claves propias tal vez. Para ambos. Sí, claro. Yo pienso que es tener mucha persistencia. Parece como obvio lo que te digo, pero quizás uno ve que ahora nosotros tenemos la posibilidad de estar construyendo un proyecto. O sea, yo con Nico estamos sobre los 40 años y ya es nuestra primera obra construida. O sea, nos demoramos 15 años desde que salimos de la escuela hasta parar nuestro primer palito y poder decir ese edificio lo construimos nosotros. O sea, hay que ser muy persistente y tener mucha resistencia también al fracaso, porque uno se va a equivocar y va a fracasar muchas más veces de las que va a triunfar. Entonces, tiene que disfrutar cuando un proyecto se puede construir y bueno, yo el consejo que siempre le doy a los alumnos es que siempre tienen que tener una tenacidad propia del amor a la disciplina, ¿no? Me imagino que lo que transmite la universidad y los profesores siempre, más que capacidad como para poder diseñar, que eso incluso hasta podría ser relativamente discutible, ¿no? Es energía, es pasión por lo que uno hace, porque finalmente es eso lo que los va a mantener persistentemente buscando un anhelo, sea el que sea, ¿no? Si quieren construir un edificio, si quieren dedicarse a otras áreas de la arquitectura, que son miles, son muchísimo más amplias que construir un edificio, pero es cosa que ustedes se lo propongan. Yo sé que hay alumnos de primer año ahora escuchando la presentación. Bueno, con Nico y con Manuel, yo los conocí justamente cuando entré a primero y siempre aprendí de ellos también bastante. Entonces, en la escuela es aprender también no solamente de sus compañeros y sus profesores, sino que también aprender de la vida de la universidad, de lo que les está entregando la universidad, que hay una educación informal que está en el pasillo, que está afuera, que está en el café de la esquina, en la cerveza del fin de semana. Entonces, hay un aprendizaje que es integral, que ojalá lo puedan retomar pronto, después de la pandemia, obviamente, porque eso empieza a nutrir, empieza a cultivar esa energía, porque la van a necesitar para el camino, ¿no? Que el camino es largo y lleno de obstáculos, como todas las cosas. Al final, si esta cuestión no creo que estemos hablando de una disciplina que sea distinta a las demás, ¿no? Hay que tener esa persistencia, yo pienso. Eso es lo único. Sí. Sí, yo me sumo un poco a lo que dice Tomás. Obviamente
los dos creo, y un poco la gente en la oficina, tenemos esa, como tú lo decías al principio, Manuel, nos conocimos como, o compartimos también en el deporte, como esa, a propósito del partido también, como una mentalidad deportiva, ¿no? Una mentalidad y más de maratonista que de velocista, ¿no? Como decía Tomás, estamos... Y creemos que vamos ni siquiera en la mitad del camino, o sea, tú decías cómo llegaron hasta acá, pero vamos en un camino que está para nosotros también partiendo, o sea, como decía Tomás, tenemos 40 y un poco, y estamos haciendo, como le decía yo el otro día, nuestro primer edificio con puertas, como que todo lo que habíamos hecho antes o era para otros o no tenía puertas. Entonces, y yo creo que, claro, es el tema ese de la pasión. Tal vez en cosas más prácticas yo siempre he pensado que hay que tratar de moverse, hay que tratar de ir a otros lados, hay que tratar de ser curioso con todo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que si tú quieres nos ha traído hasta donde estamos, digamos, ¿no? Esa suerte de enamorarse de algo, perseguir algo y ser curioso, ¿no? Y yo mencionaría, por último, que nos ha permitido una cuestión que para nosotros es fundamental. O sea, yo siempre de repente me lo preguntan y lo menciono. A alguien le podrá gustar un edificio, lo podrá cargar o lo encontrar bonito o feo. Son cosas que son relativas y no los voy a poner en la mesa, sino que, por ejemplo, tenemos el lujo de tener una oficina entre amigos. Esa es una cuestión que nos ha permitido ya hace 5 o 6 años tener 6, 7, 8 amigos trabajando juntos. Eso es muy difícil. Y creo que esa idea como colectiva nos ha permitido también traspasársela a los clientes, ¿no? Por ejemplo, el otro día uno de los gerentes del Grupo Altura, con el cual nosotros trabajamos, nos decía, bueno, y este es finalmente decía, bueno, ¿y quién es la oficina aquí? Y le dije, no, es que no es una oficina, somos un colectivo. Y se mató de la risa, dijo, un colectivo. Entonces cada vez que ahora nos presenta, nos dice, y este es el colectivo de arquitectos. Y como que se ríe y se encuentra notable eso ahora, que ya no tengan un puro nombre, que sean ustedes, que sea un grupo. Entonces también, por ejemplo, cuando vamos a las reuniones, ellos dicen, pero ellos trabajan en equipo de verdad, dice, o sea, cuando hay alguien que no sabe algo, llaman al otro, ¿cachai? Si Nico no sabe algo, llama a César. Si César no sabe algo, se apoya en Javier. Y de repente vamos a las reuniones de a 3 o de a 4 porque sabemos que entre los 4 vamos a dar todos los cabos sueltos. Entonces, eso es muy importante, la dimensión de equipo. Y si hay algo que yo me siento así como feliz de que podamos mantener en el tiempo, es que nunca nadie se ha ido. Cuestión que, obviamente, hemos pasado momentos de vacas flacas y otros de mejoras, ¿no? Pero, digamos, nos hemos mantenido ya durante varios años trabajando como equipo. Y eso se transmite después a los demás, ¿okay? A la gente que finalmente nos contrata. Bueno, la verdad que es notable lo que ustedes dicen. Yo creo que es importante que nuestros estudiantes, y la verdad que todos lo entiendan, yo creo que también trascienda la disciplina. Primero, como dicen ustedes, trabajo en equipo y qué bueno también es cuando uno trabaja, como ustedes dicen, con amigos, cuando uno logra entender que hay que disfrutar esto, que en el fondo que no es llegar rápido a un fin, sino que es disfrutar el camino, que si no lo estamos pasando bien, finalmente eso se nota, y en especial en un arquitecto se nota en su obra. Cuando yo creo que en el caso de ustedes se nota que lo están disfrutando y que están llegando a esos detalles, porque finalmente ahí se vuelca la pasión, se vuelca una serie de cosas que no necesariamente es como para terminar luego la pega y no sé, y ganarse la vida en ello, sino que tiene que ver con la realización, con sentirse orgulloso de lo que uno hace. Así que qué bueno que esa mirada, la verdad que creo que también la comparto bastante. Colegas, un mensaje final solamente como a modo de terminar, cada uno. No, tal vez para cerrar, bueno, primero
terminar de darte las gracias, Manuel, a la universidad por la invitación. Como decía Tomás al principio, siempre para nosotros es un desafío y nos gusta mucho poder mostrar las cosas que estamos haciendo, sobre todo a estudiantes. Y entenderlo como una conversación, ¿no? Entender cómo presentar estas ideas, que son ideas que, como explicaba Tomás también al principio, las estamos desarrollando, están en testeo, están en algunos proyectos detonan otras cosas. Entonces, estamos en ese momento y creo que es un bonito momento para poder mostrar. Y nada, como energía a todos para estos tiempos, como decía Tomás, ojalá salgamos pronto de esto y se pueda aprovechar en el fondo la dinámica de la universidad, que es algo muy necesario para todos los estudiantes. Gracias, Manuel. Espero verlos pronto. Bueno, yo les ofrecí una visita a Panguipulli para que vayan a ver el teatro si quieren. Eso. A los alumnos, ¿ya? A los que se portan bien. se las cobraremos y vamos a los que se queden conectados hasta el final, ¿no? Claro. Que no vayan a dar el partido todavía. Vamos a citar a uno de los 45 que está ahí. Claro, uno de los 3 que va quedando. Vamos a terminar yendo los 3, Manuel, al ya. Bueno, ya muchachos. Ya, vuelvo a decir, Nico, Tomás, se pasaron. Muchas gracias por la generosidad y humildad y cómo expresan en el fondo este cariño por nuestra disciplina. Agradecido también por todos los asistentes que esperaron, que soportaron también nuestros problemas técnicos. Y bueno, muchas gracias, que gane Chile. Hasta luego. Ahora. Vámonos a la tele. Así que nos vemos. Un abrazo. Chao, un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao.